Inicia Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintonizan a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Iniciamos una nueva emisión del programa Entre Líneas de Abogados, Organización Manzano y Manzano, hoy sábado 25 de julio del año 2020. Saludamos también a todos nuestros oyentes que nos escuchan en nuestro canal de YouTube, Organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy volvimos a la cabina de transmisión, obvio, con todos los protocolos de bioseguridad, acatando las instrucciones del decreto 990 expedido por el Gobierno Nacional frente a las excepciones contempladas para el aislamiento preventivo obligatorio. Lo estamos haciendo porque te queremos llevarte las noticias frescas. Ya no lo estamos haciendo vía telefónica, sin embargo, si no tienes que salir, ya sabes, numeral, quédate en casa, aquí también nos estamos cuidando. Yo quiero contarles a nuestros oyentes por qué escogimos hoy la canción Honrar la Vida de Sandra Mihajlović. Sandra Mihajlović, nacida en Buenos Aires, Argentina, el 24 de abril de 1957, es una cantante y actriz cuyo estilo musical es amplio, llegando a interpretar rock, pop, baladas y jazz. Se destaca por su potente y afinada voz, como también por su forma de transmitir los sentimientos expresados en las letras de los temas que interpreta. Hija de la periodista Mónica Cajes-Diambers. Y hoy queremos honrar la vida de unas personas muy especiales para esta casa. La primera de ellas, para mi esposa Carolina Chiribí Pinzón, quien esta semana cumplió años. Amor mío, desde estos micrófonos te envío un beso y un abrazo enorme. De parte no solamente de Sergio, sino también de parte de toda tu familia, esa familia Manzano Macías, esa familia Organización Manzano y Manzano. La segunda de ellas es para mi tía Orfa Manzano, quien en estos momentos valientemente se encuentra luchando por su vida en un hospital en Miami, a causa del coronavirus. Si tú crees que no te toca, a todos nos está tocando. Tía, desde acá te enviamos la mejor de las energías para que puedas salir adelante en esta situación y hacemos votos por tu pronta recuperación. Y la tercera, en un hecho lamentable, el día de ayer, pues fallece el indio Rómulo, ese poeta criollo que nos acompañó durante tantos años, otra víctima más del coronavirus. Desde esta casa, un abrazo solidario para sus familiares, para sus allegados, para sus amigos. Una gran pérdida, obviamente, para la cultura en nuestro país. Y es absolutamente triste
El día de ayer, 7.168 nuevos casos, llegando a 233.541 casos de COVID en nuestro país, ocupando el vergonzante puesto número 15 con 233.000 casos, solamente a 12.000 casos aproximadamente de Italia, mientras los demás países reducen su número de casos contagiados. Colombia los sigue aumentando, ocupando el puesto 16 en número de fallecidos con 7.975 casos. El puesto número 9 con 111.702 casos activos a nivel mundial. El puesto 35 con 4.76 muertes por millón de habitantes. Esto nos tiene que hacer reflexionar en que la situación de lo que está aconteciendo en nuestro país, el planeta entero, a causa del COVID-19, no es un juego, gente. Es un llamado muy fraterno al gobierno nacional a que no nos podemos poner a jugar con la vida de los niños, las niñas, los adolescentes, los docentes, los directivos docentes, los administrativos, con los trabajadores del Estado, con los trabajadores particulares, con aquellas personas que no tienen ingresos. Como lo hemos dicho, seguramente necesitamos extender esta cuarentena obligatoria, pero para ello, renta básica ya. Señor Presidente de la República, señores ministros, necesitamos asegurarle a los colombianos y a las colombianas que esto sea sostenible. Así que honremos la vida, honrando la vida de nuestros familiares y cuidándonos. 7:07 de la mañana, avanzamos en Entre Líneas. Permanecer y transcurrir, no siempre quieres sugerir. Escuche todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por La Voz de Bogotá, en el dial 930M, Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural, ambiental y sindical. Entre Líneas. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Sábados de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas. Acontecer jurídico. Bien, 7:08 de la mañana, aquí en Entre Líneas avanzamos. Hoy le mandamos un abrazo al doctor Marco Manzano, quien está desde casa cuidándose. Hoy yo estoy acá, la doctora Marcela Manzano también se está cuidando. Sin embargo, hoy vamos a tocar un tema bien importante y que nos han preguntado precisamente a raíz que en nuestro programa anterior analizamos la noticia del periódico El Tiempo, que salió precisamente el 11 de julio del presente año, frente a la supuesta corrupción que hay en el tema de la sanción moratoria para los maestros, para los docentes y los directivos docentes con fiduciaria a la previsora. Y nos empezaron a preguntar qué había detrás de eso, y frente a esa situación, lo que nos dimos a la tarea es precisamente de buscar varios colegas abogados a nivel de todo el país para que estuviéramos hablando de eso. Pero déjenme hacerles una pequeña consideración o una pequeña historia acerca de dónde surge todo esto. Así que acordémonos que esta discusión es una discusión histórica, es una discusión de hace bastantes años. Así que frente a ello, esto inició con la Ley 1071 del año 2006, con las demandas que se presentaron en cabeza de varios abogados de Organización Manzano y Manzano, del doctor Ismael Rodrigo Guevara, de Porfirio Riveros, Donaldo, Corina, Carlos Rivas, el doctor Quimbaya, es decir, una cantidad de abogados a nivel nacional. Se me iría todo el programa mencionándolos a todos, donde inicialmente la jurisprudencia decía que no tenían derecho, luego que sí tenían
tenían derecho, luego que los mandaba a la justicia ordinaria para que demandaran por vía ejecutiva, luego que tenían que demandar por vía contenciosa, en fin, todo esto sucedió. Pero para hacer el cuento largo corto, en el año 2017 sale la sentencia SU 336 del 2017, en el que se reconoce que FOMAG y Fiduprevisora deben reconocer a los docentes la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías. El FOMAG, a través de la gerente operativa, Sandra Viviana Cadena, en ese entonces expidió los comunicados 10 del 1 de septiembre del 2018 y 11 del 2 de abril del 2018, en los que menciona que se debe pagar la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías sin intervención de abogado y de manera directa a cada docente. Sanción moratoria, recordemos, correspondiente a que les deben reconocer las cesantías en el término de 70 días hábiles a partir de la radicación de los documentos, o les deben un día de salario por cada día de retardo. A partir de estas órdenes y de la sentencia de unificación que expidió el Consejo de Estado el 18 de julio de 2018, dice que todas las interpretaciones frente a este tema deben hacerse en favor de los docentes y los directivos docentes, y por lo tanto el Gobierno Nacional expidió el decreto 1272 del 23 de julio del 2018, que en su artículo 24423.228, sanción moratoria, definió que Fiduprevisora y FOMAG deben pagar la sanción moratoria con los recursos del FOMAG y que el fondo debía repetir contra el funcionario que causó dicha demora. Esto nosotros ya lo hemos hablado muchos programas, ya lo habíamos dicho durante muchas veces, pero entonces, ¿cuál es el inconveniente? ¿Por qué se tenían que demorar los procesos a pesar de esas órdenes y de esas instrucciones 2 o más años para oficinas de abogados? Pero resultó que salió una oficina de abogados donde estaba prometiendo resultados a los 3 meses. Y hay que pensar en la demora de los procesos judiciales. En Colombia, solamente para que contesten un derecho de petición, el gobierno demora más de 2 o 3 meses y luego se tiene que acudir ante la Procuraduría General de la Nación para una conciliación que se demora 2 o 3 meses adicionales para finalmente interponer una demanda, y que con la conocida congestión judicial, la solución del caso se demora más o menos 1 año en una primera instancia, y luego a eso hay que sumarle 1 año o 3 años o muchos más adicionales para que estén pagando una sentencia judicial. Es decir, estamos hablando de casi 4 o 5 años que se está demorando ese caso. ¿Y cómo así que una oficina de abogados estaba prometiendo estos resultados en 3 meses y los estaba pagando? Así que esto empezó a generar ruido, obviamente, dentro de los organismos, dentro de los abogados, dentro de ciertas personas que no estaban conformes con esto. Y obviamente en diciembre del año 2018 sale una denuncia por la W Radio, donde empiezan a decir que una docente precisamente denunció el entramado y dice: entre FECODE y abogados en reclamo de cesantías. Y dice: la firma de abogado López Quinteros es la señalada por este caso. Esta es una noticia de la W donde dice: Paola Garcés, profesora de la institución educativa Manuel José Gómez, dijo en la W que fallaron en su contra por no usar los servicios del abogado Giovanni López Quintero. Así está estableciendo esta noticia, y esa noticia dio para mucho, y así que se empezó a hablar. Empezaron a hablar de un entramado no de FECODE como tal, sino de algunos miembros de FECODE, y mencionaban con nombre propio quiénes eran esos miembros de FECODE que estaban en esa noticia. Así que frente a ello, nosotros empezamos a trabajar desde Organización Manzano y Manzano desde septiembre del 2017 a decirle a los maestros: por favor, no le otorguen poderes a los abogados para reclamar la sanción moratoria por el pago tardío en las cesantías, como quiera que esto ya lo están reconociendo. Sin embargo, se nos vino el mundo encima, y aquí lo hemos dicho. Se nos vinieron inclusive algunos dirigentes de organizaciones sindicales encima a decir que nosotros estábamos en contra de que le reconocieran los derechos a los docentes. Hoy por hoy la historia nos halla la razón de una manera distinta, y vamos a estar desarrollando eso, porque en la nota del diario El Tiempo, como lo dijimos la oportunidad anterior, Fiduciaria La Previsora reconoce que para la reclamación de la sanción moratoria en las cesantías no se necesita intervención de abogado,
que algunos han acudido a las firmas de abogados, pero que no se necesita abogado. La historia nos vuelve allá la razón. Pero para seguir desarrollando esto, nosotros no queremos tener la vocería en eso. Así que estamos contactando a varios colegas. Y en este primer bloque que vamos a tener, pues tenemos al doctor Ismael Rodrigo Guevara Barrios, a la doctora Corina Álvarez y al doctor Carlos Rivas, que son abogados que han reclamado esa sanción moratoria por el pago tardío en las cesantías. Así que vamos primero a saludar al doctor Ismael Rodrigo Guevara Barrios, quien es gran amigo de esta casa, socio, aliado estratégico, gerente de Guevara Barrios y Asociados. Doctor Ismael Rodrigo, muy buenos días. Doctor Sergio, muy buenos días para ustedes y toda la amable audiencia del programa. Bueno, doctor Rodrigo, usted ya ha estado aquí varias veces y ya nosotros lo hemos presentado como precisamente la persona que logró en la Corte Constitucional que se generara la sentencia SU 336 del año 2017. Pero, doctor Rodrigo, frente a esa noticia del tiempo del 11 de julio del presente año, y que también fue precisamente por la noticia de la W Radio del 2018, ¿qué tiene que decir usted como profesional del derecho que también llevó procesos de los docentes y directivos docentes en relación con esa sanción moratoria por el pago tardío en las cesantías a los docentes? Doctor Sergio, pues ¿qué tengo por comentarle sobre el tema? Efectivamente, pues mi testimonio, porque esto es más un testimonio que otra cosa, se presentó una circunstancia muy difícil desde el año 2013, que es cuando yo comienzo a sentir que se generó desde algunos directivos de la federación, y eso está demostrado en el internet, en YouTube, en mensajes que circulaban en las redes de la federación en cabeza de algunos directivos, invitando a los docentes de Colombia. Yo en esa época viajaba por todo el país desarrollando esta temática precisamente, y a cualquier departamento donde fuéramos, inmediatamente encontrábamos que se estaban abriendo unas oficinas de una empresa de abogados que hasta ese momento pues no estaba en el radar de quienes litigábamos a nivel nacional con este tema. Hasta ahí todo muy bien, hace parte de la sana competencia y de la libertad del ejercicio de la profesión de abogado. Pero es que ya en el año 2015, 2016, se volvió un tema insoportable, doctor Sergio, y digo en mi caso particular, en oficinas que tuve en varias ciudades, por ejemplo en Cúcuta, en la ciudad de Neiva, en Bogotá, y ciudades donde no tenía oficinas, pero que había desarrollado mi tarea y tenía clientes del tema exclusivo de la sanción moratoria. Literalmente, doctor Sergio, los clientes eran perseguidos por la oficina López Quintero, perseguidos con correo electrónico, con la dirección de la casa, con el número de celular, y doctor Sergio, los llamaban y les decían con nombre propio el número de resolución. En mi caso personal, para yo enterarme que el doctor Pedro Pérez había reclamado unas cesantías, pues tenía que entrevistarme con él y él me entregaba a mí la información. Lo que empezamos a ver era que los docentes recibían en sus casas o en sus correos los poderes ya diligenciados con todos los datos de los actos administrativos que le habían reconocido sus cesantías. Ahí empecé yo a sentir que algo no estaba bien, que algo estaba funcionando mal. Digamos que la jurisprudencia pues se puso muy en contra del magisterio colombiano, tarea que decidimos asumir en mi equipo jurídico, y pues gloria sea para Dios, nosotros somos solo instrumentos. Encontramos un equipo y logramos eco en la Corte Constitucional con derecho, en puro derecho. Se logró la sentencia de unificación que su merced ya ha mencionado, que es tan conocida, que es la que hoy le permite a cualquier maestro en Colombia reclamarle al Estado, entendido Ministerio de Educación, Fondo de Prestaciones, el pago efectivo de su sanción moratoria. Ahora, lo que la sentencia ordena es que les paguen a tiempo las cesantías. La sanción moratoria es una consecuencia por el no pago oportuno de esa prestación. Y doctor Sergio, se presenta una circunstancia aún más grave. Digamos que le llega la información a los clientes que algunos miembros de la federación estén bombardeando casi que a diario a los docentes en Colombia, invitándolos, y que de manera exclusiva esta oficina era la única avalada por la federación. En esos términos hay unos videos de los directivos de FECODE de la época,
que patrocinaron a esta firma, que era de manera exclusiva el único asesor avalado por la federación. Hasta ahí, digamos que la cosa era soportable, pero lo que empezamos a encontrar, doctor Sergio, es que nuestros procesos tuvieron que cursar todas las etapas pertinentes. Hoy, doctor Sergio, para poder estar atento a este llamado que ustedes me están haciendo y que tan gentilmente nos conceden estos micrófonos, le informo, en Ocaña, tengo procesos radicados 2015, radicamos desde el año 2019, en septiembre del 2019, radicamos la petición de pago. Hemos intentado por todos los medios, embargos, todo lo que procede conforme a la ley procesal colombiana. Y radicamos hace más de un año la solicitud de cumplimiento del fallo. Y ni siquiera nos han dado una respuesta positiva, negativa en ningún sentido. Pero los clientes sí se vienen encima, muy disgustados, y le hallamos la razón a los clientes, obviamente, a los docentes de Colombia, cuando dicen, pero es que mire, mi amigo, mi hermano, mi esposo le dio poder a la firma López Quintero y ellos le pagaron a mi conocido en menos de 3 meses. ¿Qué está plenamente identificado, doctor Sergio? A esta firma le pagan y le han venido pagando desde el año 2015 y tal vez desde antes, le han venido pagando la acción moratoria con solo un derecho de petición. Con solo un derecho de petición, doctor Sergio. Entonces, los demás abogados de Colombia, porque este es un problema nacional que ha afectado a todos los abogados del país que se han dedicado a estas áreas en el derecho prestacional docente, sí tenemos que someternos al desgaste procesal. Y esta no es una queja de revanchismo, ni se trata de envidias profesionales. No, se trata de que dentro del ejercicio de la profesión del derecho, pues todos debemos estar en igualdad de armas. Y no vamos a poder competir legítimamente con una firma que de alguna manera, eso le corresponde a las autoridades colombianas investigarlo, ¿sí? A una firma que de alguna manera logra que a sus clientes, y yo ya no digo de manera extraña, de manera descarada, a sus clientes les paguen de forma inmediata casi, ¿sí? No es sino esperar que llegue la reclamación con el logotipo LQ y de una vez van pagando. Detrás de esto hay algo muy delicado, doctor Sergio. Pues ya vamos a tener la oportunidad de que la historia demuestre qué es lo que está sucediendo. Yo quisiera terminar mi intervención, doctor Sergio, diciéndoles que veo con preocupación en qué va a terminar esto, y aclaro a la amable audiencia, Sergio Manzano es testigo, como la organización Manzano y Manzano, y muchos de los colegas en Colombia son testigos que yo tomé la decisión de dejar de litigar el magisterio hace más de 4 años. De hecho, la sentencia de unificación que obtuve en la Corte la mostré como mi retiro en el ejercicio del litigio en magisterio colombiano, por todo lo que les estoy informando, porque no es posible litigar de esta manera en Colombia. De tal forma que hoy no lo estoy haciendo con el ánimo de ganarme harto, poco, mucho dinero, porque no lo hay. Lo único que estoy terminando como me corresponde en mi obligación de abogado son unos procesos de unos clientes que lograron tramitarse como la jurisprudencia lo permitía antes del 2017. Entonces, doctor Sergio, esa a grandes rasgos ese es mi testimonio. Conozco el tema de la sanción moratoria del año 2008, lo vine demandando en todo el país, y doctor Sergio, nada más que darle gracias a Organización Manzano y Manzano, al programa Entre Líneas, por la oportunidad que nos concede, en este caso, a mí, a Rodrigo Guevara, de desahogarnos, de contarle a la audiencia que no ha sido fácil y que estamos prestos a que cuando nos requieran informar lo que sabemos como deber ciudadano que tenemos y deber profesional que tenemos. Tengo entendido que hay otros invitados, doctor Sergio, más adelante en el programa. Voy a estar muy atento a escucharlos, porque lo que le ratifico es que esto que yo le estoy diciendo lo he percibido en todas las ciudades del país. Viajo todavía por todo Colombia por mi ejercicio profesional, hoy en otras áreas del derecho, y a todas partes donde llego, pues por ser referente en la sanción moratoria, me reunía con colegas que aún siguen litigando, y el panorama que yo les estoy denunciando es el mismo. O sea, esto no le pasó a Rodrigo Guevara o a Sergio Manzano, esto le pasó a todos los abogados del país. Terminamos siendo víctimas del acuerdo al que llegaron algunos directivos de la federación y la firma López Quintero, y estamos casi seguros que con tentáculos al interior de la fiduciaria de la previsora para obtener pagos de la sanción moratoria de las cesantías de los docentes de manera irregular.
Bueno, doctor Ismael Rodrigo, gracias por esa intervención bastante preocupante. Conocí el caso que se movió por todo el país: Arauca, norte de Santander, Huila, Tolima, Bogotá, así que eso es un panorama bastante amplio. Pero quisiéramos también escuchar a la doctora Corina Álvarez, también abogada, acerca de este tema. ¿Qué nos tiene para decir frente a esas notas que están saliendo y ese posible caso de corrupción al interior de la fiduciaria de la previsora? Doctora Corina, buenos días. Buenos días. Bueno, doctora Corina, gracias por atender el llamado. Y bueno, cuéntenos en sus palabras, ¿esto qué ha significado para usted? Bueno, ¿qué le digo? El doctor Rodrigo pues hizo un gran resumen de la problemática que estamos viviendo todos los abogados a nivel nacional respecto al tema de sanción moratoria. Pues en sí, la problemática es la misma para todos. Pues yo no tengo de pronto una gran cantidad de clientes de sanción moratoria. La gran mayoría pues son amigos, conocidos, porque mi esposo es docente. A raíz de eso pues tengo mis clientes, los conozco todos, son algunos bastante allegados, y el problema ha sido el mismo. Yo tengo el proceso iniciado desde 2016. ¿Cuál era el inconveniente que tenía? Pues que se inicia el proceso radicando la petición ante la Secretaría de Educación, pues en este caso de Sincelejo. Demoraba más o menos 2 meses para respondernos los derechos de petición, y al final de cuentas le terminaba respondiendo la Secretaría de Educación, porque no era la entidad ante quien instaurábamos el derecho de petición, sino era la que recepcionaba. Pues esa respuesta no sirvió para nada, se iba a conciliación, ese trámite duraba 2 meses, no se presentaba en muchas ocasiones la supervisora o el fondo, el ministerio, no se presentaban a las conciliaciones, o si se presentaban obviamente sin ánimo conciliatorio, y se procedía a la demanda, así como decíamos, mientras admitían la demanda y todo ese trámite. Estamos hablando de un año largo, mal contado, y pues en mi caso me sucedió de una pareja de docentes, esposos. La esposa me dio el poder a mí, y unos días después el esposo le dio el poder al abogado López Quintero. Obviamente a él le pagaron dentro de los 3 meses, y mi proceso todavía no ha sido cancelado, y es un proceso de 2017. Entonces, pues obviamente enseguida la cliente que pasa, ella y varios de mis clientes, es más, con procesos iniciados, ya con demandas presentadas y admitidas. No se presentan tampoco el ministerio ni el fondo se presentan a las conciliaciones dentro del proceso a la que le da trámite el juzgado. Tampoco se presentan, o se presentan sin ánimo conciliatorio. Entonces, pues me dice en este caso la docente, ¿no?, que mi esposo presentaron una petición y enseguida le pagaron. Ya empezaron a surgir tantas dudas en ese momento, y que yo decía, ¿pero qué está pasando? O sea, no entiendo nada. Entonces yo me acerqué a la Procuraduría, donde se tramitan las conciliaciones en este caso. Y pues yo indagué, conozco a las personas que laboran ahí, pues es un pueblo pequeño, todos nos conocemos, y yo pregunté, o sea, aquí hay un abogado, ¿qué está pasando? Ellos vienen a conciliar aquí, ellos concilian con el ministerio, concilian con el fondo de personas de ministerio, y está pasando, porque a mí, en mi caso particular, nunca concilian, o en algún caso ni se presentan. Entonces, estamos hablando de 2016, más o menos, no confían en el abogado, o sea, nunca ha venido aquí a conciliar. O sea, si sus conciliaciones se dan por fuera de aquí del Ministerio Público. No lo conocían, y mientras tanto uno haciendo desastres en las conciliaciones y presentando la demanda y esperando la admisión, la notificación y que contesten la demanda, que en algunos casos hasta me las contestaron. Entonces, en este caso, pues, no entendía yo que estaba, o sea, me sentía en una desventaja completamente. Además de eso, pues los clientes presionando, que era lo que estaba pasando respecto a ese tema. ¿Por qué? Y cuando le cancelas al doctor López Quintero, cancelaban mis demandas, demandas entre comillas, conciliaciones.
mientras que uno llevaba 3, 4 años esperando que le cancelaran por lo menos una, no pasaba nada. Y pues ya yo empecé a concientizar a mis clientes, bueno, no sé, aquí está pasando algo completamente que no entendemos, que es lo que pasa, porque yo estoy siguiendo el trámite legal que debe seguir un abogado para lograr una sentencia que autorice ese pago, pero yo, no puedo hacer algo diferente, yo tengo que seguir el trámite legal. Pues, y otro caso puntual que me pasó en varias ocasiones es que mis clientes que ya tenían la demanda presentada esperando pues fecha de audiencia, lo llamaban y le decían que no importaba, que yo hubiese dado poder a otra abogada, que ellos podían tomar el proceso, que solamente tenía que, pues en pocas palabras, quitarle el proceso a esa abogada que se le daba y seguirlo con ellos porque ellos le garantizaban el pago en 3 meses. Pues así a largo rasgos lo que está sucediendo y tengo conocimiento de otras abogadas que conozco, amigas, que también está pasando lo mismo. Bastante grave la situación, doctora Corina. Muchas gracias por su intervención, por esas palabras desde Sincelejo. Y pues bueno, escuchemos al doctor Carlos Rivas, quien también es un abogado que litiga sobre esto y otros casos desde el Huila. Doctor Carlos Rivas, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Manzano, y a toda la audiencia de su escuchado programa. Bueno, mi doctor, cuéntenos. Doctor Manzano, pues la verdad es que aquí en el Huila es muy preocupante porque pues si la firma López Quintera actuara de buena fe, pues uno no tiene problema porque uno no sufre de envidia y es el ejercicio profesional, entonces no le doy ningún inconveniente. Pero pues sí he notado y sí noté que son unas personas que desde el año 2017 llegaron aquí al Huila directamente representados por algunos delegados de FECODE. Y aquí en el Huila también estaban representados por unos delegados del sindicato aquí en el Huila que se llama la ADI. Estos personajes de aquí del Huila prácticamente eran los jefes de campaña de ellos, y ellos vinieron inicialmente a cobrar lo que era la prima de servicio y bonificación por servicios prestados. Únicamente venían por eso. Resulta que al darle los poderes a los docentes, venía también la sanción moratoria, venía también los factores salariales y venían otras cosas. Y lo más triste es que a ellos inmediatamente dan el poder y a los 2 o 3 meses le pagaban a ellos. Y a los clientes de nosotros que venían con mucho más anticipación, que ya habíamos hecho la conciliación, que ya estábamos en el juzgado, estábamos en la audiencia y pues no se pagaba. Inclusive a contar una anécdota. En un juzgado, en el sexto administrativo de aquí en Neiva, el día que llegamos a la audiencia, la abogada, la representante del doctor López Quintero aquí en Neiva, llegó y dijo: desisto de mis demandas, porque ya se les canceló a los docentes. Y resulta que yo le dije al juez: señor juez, haga un favor, dígame las radicaciones. Y las radicaciones eran mucho más recientes que las demandas mías, mucho más recientes. Entonces el juez miró esa anomalía e inmediatamente compulsó copias a la Procuraduría, compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura y compulsó copias a la Fiscalía. No sé con esta pandemia qué ha pasado con esas denuncias, las copias que compulsó el juez, porque pues es muy triste, se dio cuenta de que verdaderamente esta firma, pues lo que se miraba aquí en el departamento de Huila era que ellos tenían directamente acceso a todas las bases de datos de los docentes, porque inclusive los docentes se aterran porque llegan ellos aquí a un pueblo o aquí a Neiva, y inmediatamente dicen: señor docente Pedro Páramo, por ejemplo, dice, usted se le solicitó unas cesantías parciales, ya le llegaron mediante resolución tal, y usted tiene una mora de 3, 4, 5 meses. El profesor se aterra porque ellos saben los datos, saben todo. Entonces es preocupante, doctor Manzano, de que a esta gente
el año pasado y antepasado se les pagó aquí a 300, 400 maestros, y a los de nosotros, que son procesos mucho más viejos, no se le ha cancelado. Y entonces lo que yo pregunto es esto: si hay un sindicato de FECODE, pues debe ser como igualitario, equitativo para todos los docentes, porque aquí los procesos que no nos llevamos no se le ha pagado a los docentes, y los que ellos cogieron mucho más recientes ya se les pagó. Entonces ese es el problema que estamos nosotros enfrentando los abogados, en que todo el mundo se nos ha venido encima porque a ellos ya se les canceló, inclusive sin demanda, y nosotros que hemos hecho la demanda, que está la demanda radicada en Bogotá y todo eso, y no se nos ha cancelado. Entonces es muy triste porque esto van los maestros que son inclusive amigos, conocidos, que ya trabajamos hace 10 años con ellos, y la verdad es que nos cuentan esa anécdota, lo que le ha pasado a ellos, que no le ha llegado la plata, en cambio al amigo ya le llegó la plata. Pero uno le cuenta la situación, porque es que aquí los delegados del sindicato de aquí el Huila se enfrentaron hasta con el notario por una firma de los poderes de una presentación personal, cuando lo que debían enfrentarse con el notario eran los abogados de López Quintero, y aquí los voceros de ellos eran los del mismo sindicato, el mismo presidente del sindicato para la época, que se llama José Luis Castellanos, se enfrentó, y aquí eso hay recortes de prensa, hay denuncias por un lado, denuncias por otro lado. Esto aquí la verdad es que se sabe que la firma López Quintero esto tiene una hegemonía en el sindicato, y que ellos con el solo poder van y reclaman, cobran sus cesantías, le pagan, llaman a los clientes, llaman a los docentes, inclusive llaman a los docentes, porque esa plata uno no sabe ni cuándo le llega la plata a los docentes, ellos sí están enterados de todo. Entonces esto es muy triste, y eso sí hay que colocarlo a la opinión pública, porque hay muchos docentes que nosotros llevamos 10 años trabajando con ellos, y tienen las esperanzas en uno, en la responsabilidad que uno lleva sobre ellos, y la verdad es que es muy triste porque pues los de nosotros hasta esta fecha no se le ha pagado a ninguno, mientras que a ellos tienen personas allá en la fideoprovisora que directamente, yo no sé si trabajan allá, pero en el Huila dicen 300 para Huila, 300 para Caquetá, 300, y se van pagando y les pagan a esos docentes. A nosotros, los mismos compañeros, los mismos docentes, están aterrados de que la demanda de nosotros que les salió con mucha anticipación no les ha llegado. Entonces el doctor Manzano quería colocar eso ante la opinión pública, porque esto es muy vergonzoso, porque esto sí es cierto de que la firma López Quintero trabaja directamente con unos funcionarios, con unos delegados de FECODE y con delegados de los sindicatos de los departamentos, y lo que se mira aquí es que ahí es como una contubernio entre ellos mismos, porque yo pienso que los miembros sindicales reciben comisión por este trabajo que están ejerciendo ellos. Esto es muy triste, doctor. Bueno, doctor Carlos Rivas, desde el Huila, muchas gracias por su intervención. 7:38 minutos de la mañana, tenemos otro bloque de intervenciones, pero para ello hacer algunas precisiones. Frente a eso, número uno, yo creo que este programa no estamos diciendo nada que no sea conocido. Frente a ello, el Consejo de Estado el 17 de noviembre del 2016 expide una sentencia en la cual ordena a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General, a la Fiscalía General de la Nación, a que se compulsaron las copias para que se investigue dentro de su competencia las eventuales conductas de lo que estaba sucediendo alrededor o al interior de este tipo de situaciones. Acordémonos también que el 1 de abril del año 2019 salió el boletín 26388 de la Fiscalía General de la Nación, donde informa que el Juzgado 53 Penal Municipal con función de control de garantías ordenó el aseguramiento de 5 personas exfuncionarios de Fiduciaria La Previsora, porque muchos de ellos retenían las solicitudes de las cesantías para generar intereses de mora a favor de los demandantes, a favor precisamente de las personas que otorgaban poderes para este tipo de reclamaciones,
que el 19 de febrero de este año, en acciones con el Ejército Nacional, se capturó en Santa Ana Magdalena a unos tramitadores, uno de los tramitadores precisamente de Fiduciaria La Previsora, por una orden de captura emanada del Juzgado Segundo Promiscuo de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer y en concurso homogéneo y sucesivo y tráfico de influencias. Lo dejaron precisamente a disposición de la Fiscalía 20 local. ¿Por qué? Porque trabajaba supuestamente con funcionarios contratistas de Fiduprevisora para demorar y generar intereses de mora a favor de los docentes solicitantes. Esto precisamente por boletín que hace directamente la Policía Nacional y que luego empieza a salir el 26 de mayo del 2020 la noticia de moras en pagos de cesantías de maestros, una nueva vena rota, Jaime Moreno Vargas del Tiempo, donde establece precisamente que a la fecha se adeudaban más de 1.1 billones de pesos en temas de cesantías. Luego que sale, denuncian faltas en trámites de pagos de cesantías también en el diario El Tiempo, para finalizar el 10 de julio del año 2020 denuncian irregularidades en trámites por mora de cesantías a docentes. Así que aquí no estamos diciendo nada que no sea cierto, estamos diciendo precisamente esto. Ojo, queremos dejar incólumes las organizaciones sindicales, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, los sindicatos regionales, y que si se presentaron algunas situaciones de estas, pues que sea directamente la justicia quien investigue, porque esa es una de las conclusiones a las que llegaremos, y es ¿y qué han dicho los organismos de control frente a esto? Pero en este momento yo quiero que nos hable directamente el doctor Porfirio Riveros Gutiérrez, también abogado, amigo de esta casa, amigo de hace muchos años, quien también ha sufrido esta situación. Doctor Porfirio, muy buenos días. Hola, mi apreciado doctor Sergio, muy buen día. Me alegra mucho saludarte, agradezco este espacio y especialmente tantas invitaciones que me han hecho tanto Marcos, Marcelita y tú, y que definitivamente pues a veces circunstancias y compromisos de otra orden profesional pues me lo han impedido. Pero bueno, como el tiempo es tan breve, he venido escuchando con bastante atención la exposición que han hecho los demás profesionales del derecho. Primero, la segunda desde Cincelejo, el doctor Carlos Rivas, compañero mío de claustro universitario, a quien de hecho saludo a pesar que tiene muchos años sin hacerlo. Y bueno, y a ti, Sergio. Concreto. En efecto, me da mucha tristeza observar lo que está sucediendo en el entorno del magisterio, especialmente porque las últimas oficinas, y especialmente la que ustedes tan reiteradamente han venido nombrando, pues vio el ejercicio del derecho como una mercancía. Aquí no se ve pues como un servicio profesional, sino como una empresa de lucro en la cual se pueden presentar todo tipo de desviaciones de carácter judicial y obviamente con un propósito de enriquecimiento sin causa lícita. Ese es tal vez uno de los cargos que también deben estarse presentando por quienes están adelantando las acciones correspondientes ante la Fiscalía, ante la Procuraduría y obviamente ante el Consejo Superior de la Judicatura sobre la deslealtad del proceder de algunos profesionales que vienen en una permanente rapiña y no saciados con la riqueza que ya obtuvieron, denostando de los demás profesionales del derecho y haciéndose valer más que valer, como los únicos salvadores de esta situación, cuando sabemos perfectamente, y tú lo sabes, Sergio, que nosotros que tuvimos una sociedad desde muchísimos años, fuimos emprendedores de estas causas desde hace casi 30 años al servicio del magisterio. Y me identifico casi que con plenitud con el primer profesional del derecho que dijo que tanto malestar y tanta guerra y tanto, trasegar de mal carácter, pues desmotiva el ejercicio del derecho. Yo también, y tú lo sabes, me he distanciado bastante de la actividad en el ejercicio del magisterio precisamente por esto, porque es que no se compadece que uno lleve 10, 12 años en un proceso y las resultas para nosotros siguen siendo sumamente lentas.
aún con las sentencias ya debidamente ejecutoriadas y habiendo solicitado el cumplimiento de las mismas desde hace 5 o 6 años, y a la fecha no se resuelve absolutamente nada, y llegan algunos personajes siniestros pues haciendo valer los afectos y las amistades y no sé qué tipo de tráficos en esas entidades tan elevadas como es la fiduciaria, para que a ellos les prefieran la reclamación por encima de las sentencias, como se ha dicho por parte de los 3 profesionales que ya intervinieron, con la sola presentación de una petición. Ni siquiera en algunos casos con la presentación, bastó, como en el caso de Sucre. Yo creo que la profesional del derecho que habló desde Cincelejo, pues obviamente por la escasez del tiempo no lo pudo plantear. Para el año antepasado, en el banco, simplemente instalaron una oficina de notario, instalaron una oficina de fiduciaria, instalaron una oficina de los abogados, y allá, sin que mediara contrato previo, les hicieron firmar dentro del mismo banco los contratos, los poderes y demás, para que se trasladaran los recursos que la fiduciaria había asignado para el pago de estas acreencias prestacionales. Entonces, nótese que en esto, pues el fenómeno es sumamente sospechoso, por no decir que los indicios son severamente graves. Pues de hecho, una persona que conocía perfectamente el asunto y que le estaba haciendo un seguimiento a este tipo de comportamientos era el doctor Carlos Alejandro Barreto Contreras, que desafortunadamente nos abandonó en estos días producto del COVID-19, que fue testigo fiel del asunto. Se evidenciaba y se dijo y se quejó uno y otro precisamente de cómo gran cantidad de directivos de la federación y de las organizaciones sindicales pues simplemente avalaban el nombre de esta oficina y denostaban de nosotros, es decir, hablaban de sandeces nuestras, de los demás profesionales que llevábamos 20, 30 años al servicio del magisterio, trabajándole pues profesionalmente. Entonces, hay que mirar un asunto. Esto definitivamente ya lo conocen los medios, lo que tú estás diciendo es muy claro, no se trata de estar haciendo la invención de nada, es simplemente la publicación o republicación de las notas de prensa, las periodísticas y demás. Y yo creería que frente a eso, pues lo único que hay que seguir adelante es recabando, por supuesto, seguir insistiendo, pero fundamentalmente presentando las quejas que a nosotros nos corresponden. Yo por lo menos, y la oficina nuestra, la doctora Nelly Díaz, ha venido presentando también una cantidad de quejas a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, le ha presentado quejas al Consejo de la Judicatura precisamente porque no se comparece que los procesos que nosotros tenemos para cumplimiento de las sentencias pues simplemente se lleven un tiempo importante en su cumplimiento, en la extensión de la resolución que le da el cumplimiento de la misma, mientras a los demás simple y llanamente se les paga sin petición siquiera. Entonces, nosotros en estos días que presentamos, en estos días no antes de la pandemia, presentamos ante la Procuraduría las quejas correspondientes. La Procuraduría trasladó la comunicación al Ministerio de Educación Nacional, trasladó la comunicación a la Contraloría, trasladó comunicación también a la Fiscalía, para que se adelanten las reclamaciones correspondientes. Yo creo que es lo mínimo que nosotros podemos hacer, porque es bien sospechoso, por no ponerle otro calificativo, pues este tipo de conductas que se vienen sucediendo al interior del magisterio, contra el magisterio, porque esto no es una cuestión solamente contra los abogados, sino que es contra el patrimonio de los mismos maestros, especialmente cuando quiera que la misma Corte Constitucional, en efecto, como tú señalas, pues ya había dicho desde el comienzo que no era necesario para algunas actuaciones tener la representación del abogado, sino que bastaba simplemente con la reclamación directa. Entonces, miramos Sergio, que la actitud definitivamente es dañina desde todo punto de vista, no solamente patrimonial, sino también frente al ejercicio profesional. Bien, muchas gracias, doctor Porfirio Riveros, también que ha litigado en Bogotá y en distintas partes del país. Y vamos a escuchar al doctor Donaldo Roldán, también frente a sus apreciaciones. Doctor Donaldo, buenos días. Mi doctor Sergio, muy buenos días. Un saludo especial ahí para la mesa de trabajo y para toda la audiencia de Entre Líneas. Bueno, mi doctor, sobre esto pues quisiera decir que a raíz de que pues ya los anteriores colegas han sido muy concretos en reiterar el problema,
Nosotros en la oficina Roldán Abogados también hemos vivido esa situación. Es decir, los hemos visto avasallados como en las diferentes asambleas o reuniones prácticamente ya los docentes habían sido contactados y para no ir como para recabar sobre lo que ya han dicho los colegas, yo quisiera como poner el dedo o apuntar a otro aspecto. Es lo relacionado con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de Magisterio. Ustedes, como bien lo saben, está manejado por Fiduprevisora desde el año 1990. En los años anteriores, el año anterior y el 2018, a Fiduprevisora le han subido enormemente la comisión. Y desafortunadamente, ¿qué es lo que hemos visto? Que en lugar de prestarle un mejor servicio a los docentes, lo que se ha hecho es entrabar y demorar más las prestaciones de los docentes. Desafortunadamente, ya gracias a ese periodismo investigativo que estás haciendo, mi doctor Sergio, se están dando cuenta de que es para favorecer unas pocas oficinas de abogados o una oficina de abogados. Entonces, por una parte, están demorando los expedientes y eso no es un rumor o un invento, sino que está documentado y ya hay personas detenidas, como usted mismo lo mencionaba, doctor Sergio, por parte de la Fiscalía, sino que también esas personas están generándole un negocio a una sola firma de abogados y se convierte en un círculo que eventualmente puede afectar a futuro la estabilidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Entonces, no es una cosa donde de pronto 5, 10, 20 abogados estemos inconformes porque no están haciendo una competencia, sino que infortunadamente están atentando contra ese régimen de excepción que tiene el magisterio colombiano. Si al fondo del magisterio lo llegan o continúan desangrando de esa manera, engañando prácticamente a los docentes de que no requieren abogados, de que no tramiten sus prestaciones con abogados, de que dejen el poder, de que no es necesario que acudan a otras oficinas, sino que solamente a la oficina de López Quintero. Finalmente lo que están haciendo, que por un lado el supervisor esté cobrando unas comisiones elevadísimas y que por otro lado una oficina de abogados se esté enriqueciendo con esos poderes. Entonces es como otro punto de vista a tener en cuenta de que se está afectando es el patrimonio del magisterio. Y obviamente con eso se busca también reducir el Estado, pues ya Fiduprevisora hace parte del Grupo Bicentenario, una holding financiera donde de una u otra manera se está achicando el Estado para finalmente pegárselo a los sectores privados, con las consecuencias que ya todos conocemos, que cuando son las vacas gordas, entonces los fondos de pensiones, los grupos financieros manejan la plata a los colombianos, manejan la plata a los docentes, pero ya cuando son los problemas, entonces ahí sí le entregan los casos por ejemplo, a Colpensiones o al Estado, y quienes terminamos pagando todos los platos rotos, finalmente somos todos los colombianos y nuestros bolsillos con los impuestos. Entonces es un tramado que desafortunadamente no nos está haciendo daño, no solamente a los sistemas de abogados, sino también a un sector en especial que es magisterio y también a todo el pueblo colombiano. Muchas gracias, doctor Sergio. Para ser breve, dejo mi intervención en ese sentido. Doctor Donaldo, muchas gracias por su intervención. Y ya pues acabándose el tiempo, 7:53 de la mañana, hacer varias conclusiones. La primera, como bien lo dijimos, ¿y los organismos de control qué? Procuraduría, Contraloría, la Fiscalía como organismo investigativo, ¿qué tendrá que decir al respecto? Vamos a esperar. Lo segundo, celebrar la circular que salió el 18 de diciembre del año 2018 por parte del actual Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, donde instruye al magisterio a que no otorgue poder para sanción moratoria, como quiera que esto debe hacerse, vía directa, vía derecho de petición, como lo hemos dicho en Organización Manzano y Manzano incansablemente. Y que si no contestan ese derecho de petición o si no le pagan la sanción moratoria, ahí sí acudan al abogado de su elección para que cobre unos honorarios. Si es por derecho de petición, hombre, 10, 15%. Si es por demanda, 30%, pero es que cobrar 30% por un derecho de petición no es justo. Lo tercero, frente a eso, es que efectivamente los abogados nos están dando precisamente que existe una violación a la Ley de Protección de Datos del año 2012, como quiera que están llamando a los docentes con nombre propio, resoluciones, etcétera. Debería investigarse esa situación.
cómo se obtienen esas bases de datos. Nosotros, por ejemplo, en Organización Manzano y Manzano, un profesor, no puedo decir el apellido, solo voy a decir Oscar Manuel. El profesor Oscar Manuel tiene más de 10 años que tenemos fallo judicial por parte del Consejo de Estado, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y nos tocó presentar demanda por vía ejecutiva. Y frente a ello, pues nada, decirles, mis profes, se acabó el tiempo. Sobre las reclamaciones de Organización Manzano y Manzano, solamente decirles que tuvimos reunión el 21 de julio y que estamos trabajando en la mesa de trabajo con Ministerio de Educación y Fiduciaria La Previsora. Si usted quiere escuchar este programa, puede hacerlo ingresando a www.abogadosomm.com o en nuestro canal de YouTube Organización Manzano y Manzano, donde podrán encontrar todas nuestras emisiones. Igualmente, si quiere tener más información de las últimas noticias a nivel jurídico, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestro perfil Abogados OMM, nuestra fanpage Organización Manzano y Manzano Limitada o en Twitter como @abogadosomm. Hoy, con la dirección del doctor Marco Antonio Manzano Vázquez, la participación de los doctores Corina Álvarez, Donaldo Roldán, Carlos Rivas, Ismael Rodrigo Guevara Barrios, Porfirio Riveros y con la conducción de quien les habla, Sergio Manzano Macías. Nos escuchamos en 8 días. Chao, chao. No nos da derecho a presumir. Acompáñenos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas, un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano.